interna radical, ¿no? Y el desplazamiento del segundo de Aguad y la sensación térmica en la calle. Pero hay datos también importantes que tienen que ver con la economía, que también se siente en la calle. Mira, hace instantes nuestro compañero Juan Manuel Coco Sí. estaba contando lo que está ocurriendo en la Argentina, que es básicamente algo que es imparable en los precios, el aumento sostenido de precios, la inflación, como quiera vos decirlo, ¿no? Bueno, lo que va a ocurrir en los próximos meses es que la Argentina va a tener una inflación, casi te diría yo, superior o muy parecida No me asustes. a la que tuvo durante el año 2018. ¿Por qué? A ver. Porque en febrero vos tenés 4% de inflación. Esto A es lo ver, que ya están dando las consultoras si lo podemos privadas. acercar un poco más para que la gente vea. Febrero 4%, ¿me estás diciendo? 4% de inflación, sí. Es lo que ya prácticamente da por descontado. Pero el gobierno no dijo Macri. Yo lo escuché a Macri decir que la inflación iba a empezar a descender. Pero ¿sabes cuál es la clave de esto? De lo que muy pocos hablan. ¿De el qué? año pasado en la Argentina, en los precios mayoristas, la inflación fue del 70%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las personas que venden los bienes, y no los que lo compran, sino las que los venden, se comieron, digamos, se mantuvieron para no subir, se aguardaron, se quedaron en gatera, digamos, con el 20% de aumento. O sea, quiere decir, lo están trasladando ahora. Ernesto, escúchame una cosa. Enero ya decían que iba a ser mucho menor, casi rozó el 3%. Y ahora estamos hablando de febrero un 4%. Sí, febrero 4%. O sea que casi estaríamos a 7% de inflación en lo que va del año. No, mucho peor. Y después, bueno... Mucho peor, porque no es nada más el 7%. Vos me decís, bueno, son 2 meses recalentados, empiezan las clases, los útiles escolares subieron 10%, 20%. No, el tema central es este. En los primeros 6 meses del año tenés 18% de aumento. Y a fin de año tenés entre 35 y 40. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que la Argentina sigue de manera terrible en una palabra que todos usamos en la economía que se llama estanflación. ¿Sabes lo que es estanflación? Es caída general de la actividad con aumento de precios. El peor de los escenarios. El peor de los escenarios, porque es en el medio de la inundación no tener remos. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. ¿Por qué es importante recalcar lo de los primeros 6 meses? Porque esto rompe con un análisis central de la economía que hicieron economistas muy importantes. ¿Sabés quién es? El FMI. El FMI dijo que en los primeros 6 meses de la Argentina la economía tenía que estar por abajo del 10% para llegar a fin de año al 23%. Por lo bajo te dicen 27%. Pero en los hechos, esto rompe el acuerdo con el FMI. El FMI está dispuesto a mantener esto, o sea, a seguir prestándonos plata. Hasta ahora no nombraste paritaria, ¿no? Sí. Pará. Tenemos otra placa que ahora vamos a ver. Terminemos con esto y así también incorporamos a los invitados, ¿no? Miren, para empezar a debatir. Esto es lo que estamos hablando en la Argentina de hoy, la economía. El dólar, 25% arriba. O sea, ¿qué quiere decir esto, muchachos? ¿Hoy el dólar está 25% arriba o va a estar 25% arriba? 25% arriba es lo que las consultoras privadas están previendo. ¿Qué quiere decir? Pero ahora, Ernesto, ¿esto tarifas? ¿50%? Sí. Pero no dijeron que iba a ser un 30%. Mira, hoy hubo una discusión sobre las tarifas del 35% del gas. Hoy una discusión de audiencia del gas, etc. 35%. Hay una puja muy grande entre el gobierno y las productoras de gas y las transportadoras de gas y las distribuidoras para que lo bajen por debajo del 30% y no lo están logrando. Ernesto, esta cifra, 35%, o sea, es mentirosa, ¿o no, Luis? 35%. Es inexistente salvo que la negocie para un trimestre, pero recién algunos compañeros, entre ellos Leo Arias, estaban dispuestos a donar su paritaria para que todo se establezca en estabilidad y no politicemos los temas. Insisto, 35% en trimestre es bueno. Ahora, algunos sindicatos terminaron el año cerrando, el año pasado, sin reapertura, por el 23%. ¿Se entiende, está con nosotros Gabriel Solano. Cuando ves estos números, o sea, ¿esto puede ser real? ¿Esto va a vivir la gente este año, 2019, un año de elecciones? Tarifas con aumento de 50%, paritarias 35%, dólar un 25%. A ver, vamos por parte. Sí. Depende cuál sea el dólar, va a ser la inflación. Esto ya lo sabemos. El año pasado la devaluación fue impresionante y finalmente tuvimos la inflación de 47,6%. Y también sabemos que las tarifas están aumentando como resultado de la política del gobierno. La inflación de este mes, que se prevé en 4%, tiene como un impulso fundamental la política del gobierno. El tarifazo y todavía arrastre la devaluación. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? Sube más la tasa de interés y tenemos un parate económico gigantesco con despidos, suspensiones, caída
la se conoce la caída del consumo, caída de la producción, todos los cierre de ítems. empresas, ya lo vimos con Cierre de Coca-Cola, empresas, por ejemplo. Coca-Cola, Fate, Nidera, Crisis, ¿no? Avianca, así despidos masivos en grandes empresas que se valen de la crisis para despedir. Entonces, a mí me parece que acá hay una responsabilidad del gobierno, porque mientras el trabajador está pagando esto, ¿qué es lo que pasa? Los bancos han ganado fortuna, esto es importante que se sepa, han ganado fortuna especulando con una bicicleta financiera que en 4 meses ganaron el 40%. O sea que mientras el trabajador pierde, otro gana. Esto es importante que Está se bien, sepa. Gabriel, pero acá lo tenemos a Pedro Guasesco, sindicalista, hombre que ha peleado, no sé, ¿cuántas paritarias peleaste en tu vida? Y varias decenas. Varias docenas, bueno. ¿Vos creés que esto es posible? ¿Por qué? Te explico. El gobierno que dice, la recomposición de este año va a ser 35% porque no va a ser nada más de paritaria, sino que los menos favorecidos del sistema, que son los jubilados y la UH, van a tener por el cambio de fórmula un aumento superior al 30%. Eso es lo que te dicen desde el gobierno. No, la verdad que no. En primer lugar, porque digo, también los números presentados así, desde que asumió el gobierno de Macri, por ejemplo, la tarifa del gas aumentó un 3000%. No, pero pará. No, Esto es lo que va a ser 2019, Esto es ¿no? 2019, estoy Bueno, hablando. tomando 2019, ya solamente contra la inflación que hubo, los salarios fueron una pérdida ya de casi el 20%. Y aparte de eso, el impacto que tienen las tarifas en el salario se ha incrementado de una manera que hoy cualquier trabajador gasta entre el 30 y 40% de sus ingresos para pagar los servicios y el transporte. Con lo cual hay otro deterioro, o sea, que se suma al otro que queda encubierto, que eso explica la reducción en el mercado interno de consumo, porque la gente hoy tiene que priorizar pagar los servicios, comer Claro. y viajar. Ahora, Hernán, pasemos a la anterior, ¿no? La que decíamos, la inflación 4% que está previsto para febrero, ¿no? Sí, febrero, exactamente. Solano, ¿cómo se hace para seguir soportando estos aumentos? Que bueno, este mes fue las prepagas, el transporte, te aumentan la luz, te dicen que te van a aumentar el gas 35%. Es algo que no frena. Los 6 primeros meses del año, 18%. Bueno, a mí una cosa por los jubilados. El gobierno dice algo, y sé que acuérdense que había muchos jubilados. El gobierno dijo que este año los jubilados van a ganar la inflación. Y eso es mentira. Porque no iban a ganar la inflación si la inflación era del 23. Ahora, cuando va a ser del 35, van a volver a perder. Ya perdieron el año pasado y van a volver a perder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los jubilados? Están ganando ahora 10.000 y monedas, cuando la canasta básica del jubilado, que mide la Defensoría de la Tercera Edad, está casi en 30.000. Es una política de liquidación de nuestros trabajadores jubilados. Ahora, si no paramos, quiero ser claro, primero con la dolarización de las tarifas, creo que implica y explica este tarifazo permanente. Si no terminamos con la dolarización de las naftas y del gas, esto no tiene salida, porque todo lo que está pasando ahora es que estamos pagando tarifas gigantescas, imposibles de pagar por un trabajador, para que un pequeño grupo de empresas obtenga beneficios que son extraordinarios. Porque en una crisis, alguno gana y otro pierde. Y pierde el trabajador y gana las privatizadas. Eso se tiene que saber.